Chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volver a saludarles y empezar una nueva unidad. Vamos adelante y sé y estoy seguro que vamos a salir adelante en todo esto. Hoy quisiera compartirles algo muy personal y es un lugar al cual me gustaría ir o visitar, ¿verdad? Este lugar es Francia. Siempre he estado interesado por visitar este lugar. No sé si algún día lo logre, pero he sabido, me han contado que es un país muy romántico, un país donde se respira un ambiente agradable, su historia, sus monumentos, y es que realmente no sé por qué, pero me inspira mucho a visitar este lugar, ¿verdad? Entonces, pues más adelante les voy a colocar un pequeño ejercicio para que ustedes puedan también ganar unos puntos extra, ¿verdad? Bienvenidos a esta clase. Vamos a utilizar tres inteligencias que son la intrapersonal, la interpersonal y por supuesto la lógica. Hoy quisiera que viéramos un tema que es importante, que son los derechos humanos y el Estado. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y el Estado? Ustedes saben que los derechos humanos son facultades que nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos. Esos tienen características como que son universales, son inalienables, son irrenunciables. Por supuesto que también tienen que ver con esa parte de que no puedo renunciar a mis derechos, sino que tengo el total dominio sobre lo que yo quiero con respecto a mis derechos. ¿Sí? Ok, los derechos humanos se dividen actualmente en 4 generaciones, aunque la cuarta todavía no es muy reconocida, pero les voy a mencionar las 4. La primera son los derechos individuales, que ahí están los derechos políticos y los derechos civiles. La segunda generación se les llama derechos colectivos, y ahí están los sociales, los culturales y los económicos. La tercera generación se les llama los derechos de solidaridad o de los pueblos, que tienen que ver con los derechos al medio ambiente y a un sistema libre de toda contaminación, ¿verdad? Prácticamente son derechos específicos, ¿verdad? Con respecto a los niños, a las mujeres, a las personas con discapacidad y al medio ambiente también. ¿Ok? Pero hay una cuarta generación que es el derecho a la tecnología, que tiene que ver con que cada vez que el mundo ha avanzado, porque ha avanzado mucho, pues hoy tenemos que guardar estos derechos de cuarta generación, que son los derechos tecnológicos, ¿verdad? Para que no nos absorban las máquinas y recordemos siempre que somos seres humanos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los derechos humanos y el Estado? Bueno, ustedes sabrán que los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, vamos a ver, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política? Exacto, tiene 281 artículos. Bueno, los primeros nos habla, y específicamente en el 3, nos habla de que es el Estado el que debe promover la protección para la persona, y dentro de la protección existen muchas formas de identificar esa protección. Ahora bien, como primer premisa están las obligaciones del Estado. Las primeras son las políticas. ¿Qué dice esto? Dice que los gobiernos tienen que permitir que sus ciudadanos puedan gozar de sus derechos humanos mediante políticas públicas que reconozcan el pluralismo como una característica de la sociedad. Somos demasiadas personas, somos personas tan diferentes que el gobierno debe de promover esos derechos humanos con respecto al pluralismo, ¿sí? La segunda son los culturales. Dice que por medio de la educación de los ciudadanos en materia de derechos humanos, con el propósito de respetar los derechos de los demás, así como de exigir el cumplimiento de los suyos ante el gobierno. Eso tiene que ver con la educación que se da en las escuelas y en los colegios, y por supuesto las instituciones como las universidades, tanto públicas como privadas, que nos enseñan cuáles son nuestros derechos humanos, ¿sí? Y esa es la cuestión, que el gobierno debe de promover esto, debe de incentivar esto para que todos los guatemaltecos sepan cuáles son sus derechos y por supuesto también sus obligaciones. Pero también tenemos los materiales, que dice que condicionan las posibilidades de los estados de garantizar los derechos humanos. Incluyen la posibilidad de generar una renta suficiente, así como la manera heterogénea de su población y las diferencias culturales. Somos personas tan diferentes y el Estado debe de garantizar en lo material la posibilidad de que todos disfrutemos de nuestros derechos humanos. Ahora bien, tanto nacional como internacionalmente hay entes que se encargan de velar por los derechos humanos. Por ejemplo, la ONU, que tiene hoy en día afiliados 193 estados, promueve la paz a nivel mundial y por supuesto la seguridad. Pero también está la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que la idea de la OEA es promover la paz a nivel mundial. Tiene también instituciones como la CIDH, ¿verdad?, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ayudan a ver nuestros derechos y por supuesto a participar de esos derechos. Y también está en otro apartado, aparece ahí la comisión de los órganos institucionales guatemaltecos, que son el CONAVIGUA, que son la PDH,
Y me impacta algo, y es de que en Guatemala estas organizaciones a veces no cumplen con su función. Por supuesto, ahí está la ley, pero como ustedes recordarán, hay dos grandes cosas que perjudican la paz en Guatemala y que generan más violencia, y una de ellas es que no se cumplan las leyes. Si las leyes no se están cumpliendo, pueden existir las leyes, pueden estar ahí, pero si no se están cumpliendo hay un fallo ahí. Entonces, chicos, pues necesitamos nosotros velar, conocer nuestros derechos humanos, pero también saber que hay instituciones específicas que velan por nuestros derechos humanos, tanto nacional como internacionalmente. Pues la actividad que les tengo para el día de hoy es que ustedes puedan escribir en el corazón cuál es su lugar favorito, a dónde quisieran viajar, por qué les gustaría viajar a ese lugar, y por supuesto que coloquen una foto de ese lugar, ¿sí? Y pues vamos a darles unos puntos extras de ahí. Entonces, chicos, nuevamente gusto volverles a saludar a través de esta cámara. Empecemos una buena unidad con mucha buena actitud y por supuesto sabemos que vamos hacia adelante. Que Dios nos guarde mucho, nos los bendiga. Hasta pronto.